A ver, la economía puede parecer algo súper complejo, ¿verdad? Casi como si fuera imposible de entender. Pero, ¿y si en el fondo funcionara como una máquina bastante simple? Y si, entendiendo solo unas pocas piezas clave y cómo encajan entre sí, pudiéramos empezar a ver con claridad los grandes movimientos que afectan a nuestras vidas, a nuestros ahorros, a nuestro trabajo? Bueno, pues en este análisis vamos a intentar hacer justo eso. Vamos a desmontar un modelo muy práctico para entender la economía, no como algo misterioso, sino como lo que es, un mecanismo bastante lógico que se mueve por algo que conocemos de sobra, la naturaleza humana. Y esta cita de Ray Dalio es que es potentísima porque va directa al grano. Nos pone sobre la mesa por qué es tan importante entender esto que vamos a ver. O sea, no comprender cómo funciona la economía no es un simple vacío de conocimiento académico, no. Tiene consecuencias muy reales y a menudo bastante dolorosas para la gente. La idea de fondo es que con la plantilla correcta, con el mapa adecuado, se pueden anticipar ciertos movimientos y, navegar mucho mejor por el panorama económico. Así que venga, empecemos a desmontar esa máquina. Vale, pues vamos al lío. Por muy complicado que parezca todo, este modelo nos dice que la economía en realidad se mueve por la interacción de solo tres grandes fuerzas. La primera es el crecimiento de la productividad. Pensemos en ella como el motor a larguísimo plazo de la prosperidad. La segunda, esas subidas y bajadas que notamos cada pocos años, las crisis y las bonanzas. Eso es el ciclo de deuda a corto plazo. Y la tercera es una fuerza mucho más grande, más lenta, que se va cociendo a fuego lento durante décadas, el ciclo de deuda a largo plazo. Si imaginamos estas tres fuerzas superpuestas, una encima de la otra, lo que tenemos es un mapa increíblemente preciso de cómo se mueve la economía. Para entender la máquina tenemos que empezar por lo más pequeño, la pieza más fundamental, el átomo que lo construye absolutamente todo, la transacción. Y una vez que entendamos bien qué es eso, vamos a meter en la ecuación el elemento que lo acelera, lo complica y en definitiva lo hace girar todo, el crédito. A ver, pensemos un momento en ello. Una transacción es la cosa más simple del mundo, algo que hacemos todos los días sin ni siquiera darnos cuenta. Siempre tiene los mismos elementos. Hay un comprador que intercambia dinero o crédito con un vendedor a cambio de algo. ¿Y qué es ese algo? Pues puede ser un bien, como un coche, un servicio, como ir al médico, o un activo financiero, como comprar una acción. Ya está. Esa es la pieza básica. Es el átomo de la economía. Y la economía entera no es más que la suma de todas las millones y millones de transacciones que ocurren cada día. Si entendemos esto de verdad, tenemos la base para entender todo lo demás. Y ojo aquí, porque este es el punto clave. Si pudiéramos sumar todo el dinero y todo el crédito que se gasta en la economía, en todas esas transacciones, obtendríamos una única cifra, el gasto total. Y es esta cifra, y solo esta, la que mueve la máquina, es el combustible del motor. Si el gasto total sube, la economía crece. Si el gasto total baja, la economía se contrae. Es así de directo, así de simple. Vale, y ahora tenemos que hacer una distinción que es súper importante, la diferencia entre el dinero y el crédito. Cuando pagamos algo con dinero, con un billete, la transacción se cierra en el acto. Se entrega el dinero, se recibe el producto y fin de la historia. Pero el crédito, el crédito es otra cosa. El crédito es, en esencia, una promesa de pago en el futuro. En el mismo instante en que se crea esa promesa, nace el crédito, que es a la vez un activo para el que presta y, claro, una deuda para el que lo pide. Para que nos hagamos una idea de la escala de esto, de la importancia del crédito, miremos esta cifra. En una economía como la de Estados Unidos, por ejemplo, hay unos 3 billones de dólares en dinero real, en billetes y monedas. Pero la cantidad total de crédito es de unos 50 billones. La diferencia es abismal. Esto nos deja clarísimo por qué el crédito es la pieza más importante y también la más volátil de toda la economía. La inmensa mayoría de lo que llamamos dinero en nuestro día a día, en realidad es crédito. Y aquí es donde la máquina económica de verdad coge velocidad y empieza a crear los famosos ciclos. La lógica es bastante sencilla si lo pensamos. El crédito permite a alguien gastar más de lo que tiene. Y como el gasto de una persona es el ingreso de otra, esa segunda persona ahora gana más. Al tener más ingresos, los bancos la ven como más solvente, más fiable y están más dispuestos a prestarle dinero. Con ese nuevo préstamo, esta persona puede gastar todavía más y el ciclo arranca de nuevo. Es un patrón que se retroalimenta a sí mismo y que impulsa el crecimiento económico. Claro, este patrón de crecimiento, que se retroalimenta gracias al crédito, no es una línea recta que sube y sube para siempre. Crea ciclos, crea ritmos bastante predecibles en la economía. Pedir un préstamo es, en el fondo, adelantar gasto del futuro al presente. O sea, nos permite gastar más de lo que ganamos hoy a cambio de crear un momento en el futuro en el que tendremos que gastar menos de lo que ganamos para poder devolverlo. Y eso, por definición, es un ciclo. Vamos a ver los dos principales.
Pero antes de meternos de lleno en los ciclos, hay una idea fundamental que tenemos que tener clarísima. A muy, muy largo plazo, lo único que de verdad mejora el nivel de vida de una sociedad es el crecimiento de la productividad. Aprender más, inventar cosas nuevas, ser más eficientes. Esa es una línea que sube lenta pero de forma segura. Sin embargo, las oscilaciones que sentimos en el día a día, las expansiones, las recesiones, esas no vienen de ahí, vienen casi en su totalidad de cuánto crédito hay disponible. El crédito es lo que nos permite consumir más de lo que producimos, al menos durante un tiempo. Muy bien, empecemos por el ciclo que casi todo el mundo conoce, el que suele durar entre 5 y 8 años. Empieza con una fase de expansión. El crédito es barato, es fácil de conseguir, así que la gente y las empresas gastan más. Este aumento de la demanda, lógicamente, hace que los precios suban. A eso lo llamamos inflación. Cuando la inflación se calienta demasiado, el Banco Central decide que hay que enfriar un poco las cosas. Y llegamos al pico. Suben los tipos de interés, pedir prestados se vuelve más caro, como resultado, la gente frena el gasto y la economía entra en una recesión. Si la cosa se pone fea y la inflación ya no es un problema, el Banco Central actúa otra vez. Estamos en el valle. Vuelve a bajar los tipos de interés para que el crédito sea fácil y barato de nuevo y el ciclo vuelve a empezar desde el principio. Ahora, vamos a hacer un poco de zoom hacia atrás. Si miramos estos ciclos a lo largo de, no sé, décadas, vemos algo que es absolutamente clave. Cada nuevo pico y cada nuevo valle de estos ciclos a corto plazo terminan con más crecimiento económico, sí, pero también con más deuda acumulada que en el ciclo anterior. ¿Y por qué pasa esto? Pues en el fondo por pura naturaleza humana. Como sociedad tenemos una tendencia natural a pedir prestado y gastar más, en lugar de apretarnos al cinturón para devolver lo que debemos. Y esa pequeña tendencia, ciclo tras ciclo, se va acumulando. Y esta acumulación, lenta pero constante, nos lleva directamente al segundo ciclo, el grande, el que de verdad marca épocas, el ciclo de deuda a largo plazo. Puede durar entre 75 y 100 años. Durante décadas parece que todo va de maravilla. La deuda crece, pero es que los ingresos crecen todavía más rápido. Los precios de los activos, como las casas o las acciones, se disparan por las nubes. La gente se siente rica y pide prestado aún más para invertir, inflando todavía más la burbuja. Pero claro, esto no puede seguir así para siempre. Llega un punto en que los pagos de la deuda empiezan a crecer más rápido que los ingresos y toda la estructura se vuelve insostenible. Y cuando la carga de la deuda se vuelve tan bestia que ya no se puede sostener, la máquina se da la vuelta, el ciclo se invierte. Entramos en la fase más difícil, la más dolorosa y la menos comprendida del ciclo de deuda a largo plazo, un proceso que se conoce como desapalancamiento. Este es el momento de la verdad, el punto de inflexión. De repente, los ingresos ya no dan para pagar las deudas. Y la gente, las empresas, incluso los gobiernos, se ven obligados a recortar el gasto de forma masiva. Y como ya hemos visto que el gasto de uno es el ingreso de otro, los ingresos caen en picado en toda la economía. Esto, a su vez, hace que la gente sea menos solvente, el crédito se congela por completo y el ciclo virtuoso de antes se convierte en una espiral descendente muy peligrosa. La historia nos ha dado ejemplos. Estados Unidos en 1929, Japón en 1989 y a escala mundial en 2008. Y ojo, porque aquí está la gran diferencia entre una recesión de las de toda la vida y un desapalancamiento. En una recesión normal, el Banco Central siempre tiene su herramienta estrella, bajar los tipos de interés para estimular la economía. Pero en un desapalancamiento, los tipos de interés ya están en cero o muy cerca de cero. La herramienta principal del Banco Central simplemente deja de funcionar. La carga de la deuda es tan enorme que ya no se puede aliviar bajando un poco los tipos. Los que prestaron dinero se dan cuenta de que probablemente nunca van a recuperar todo lo que prestaron. Entonces, ¿qué se puede hacer si la herramienta de siempre ya no funciona? El problema sigue ahí. La carga de la deuda es demasiado alta y tiene que bajar, sí o sí. Históricamente, los responsables políticos tienen 4 palancas, 4 opciones sobre la mesa. La primera, la austeridad, que todo el mundo recorte el gasto. La segunda, reducir las deudas a través de impagos y reestructuraciones. La tercera, redistribuir la riqueza, normalmente con impuestos, desde los que más tienen hacia los que menos tienen. Y la cuarta palanca, la más polémica de todas, el Banco Central puede literalmente imprimir dinero nuevo. Y la forma en que se usan estas 4 palancas es absolutamente crucial. El resultado puede ser un desapalancamiento feo, caótico, con un coste social y económico terrible, o puede ser lo que Dalio llama un desapalancamiento hermoso. A ver, hermoso no es que sea un camino de rosas, para nada. Significa que se gestiona con un equilibrio casi artístico, combinando las 4 palancas de tal forma que la deuda baje en relación a los ingresos, pero sin destruir la economía ni la estabilidad social en el proceso.
Y aquí está el gran dilema, el alambre sobre el que tienen que caminar los que toman las decisiones. Las tres primeras palancas, la austeridad, la reducción de deuda y la redistribución, son deflacionarias, es decir, enfrían la economía y pueden llevar a una depresión. La cuarta palanca, imprimir dinero, es inflacionaria. El verdadero arte, el reto, está en encontrar el equilibrio perfecto. Si se imprime demasiado dinero, se corre el riesgo de una hiperinflación que lo destruya todo. Si no se imprime lo suficiente, la depresión económica puede provocar un sufrimiento social inmenso y tensiones insostenibles. Bueno, después de este viaje por las entrañas de la máquina económica, desde la transacción más simple hasta el gran ciclo de desapalancamiento que dura décadas, podemos destilar todo este conocimiento. Podemos sacar unas pocas reglas prácticas, muy sencillas, que pueden servir de guía tanto para las decisiones personales como para las políticas económicas de un país. Son 3 reglas de oro, muy fáciles de recordar. La primera, no hay que dejar que la deuda crezca más rápido que los ingresos, porque si no, tarde o temprano, la carga de esa deuda nos aplastará. La segunda, no hay que dejar que los ingresos suban más rápido que la productividad, porque si eso pasa con el tiempo, se pierde competitividad. Y la tercera, que en el fondo es la más importante de todas, hay que hacer todo lo posible por aumentar la productividad, porque es la única fuente real de prosperidad a largo plazo. Y esta es, de verdad, la lección final, la idea con la que nos tenemos que quedar de todo este modelo. El crédito y la deuda crean los ciclos, las subidas y las bajadas que tanto nos afectan y que vemos en las noticias. Pero el progreso real, la mejora sostenible del nivel de vida a lo largo de generaciones, solo viene de una fuente: el aumento de la productividad, la innovación, el conocimiento que acumulamos, el trabajo duro. Eso es, al final, lo que de verdad importa. Con este modelo en mente, es posible mirar el mundo que nos rodea, las noticias, las decisiones de los bancos centrales, con otros ojos. Y nos deja con una pregunta final, muy pertinente para el momento en que vivimos. La deuda a nivel global está en niveles históricamente altos. La gran pregunta es si quienes toman las decisiones están usando esas 4 palancas con la sabiduría y el equilibrio necesarios para buscar ese desapalancamiento hermoso, o si, por el contrario, nos dirigimos a uno mucho más caótico. El tiempo, como siempre, lo dirá.